Presentación número 2. Bienvenidos todos a este webinario del modelo bíblico de iglesia del Nuevo Testamento. Estamos en la presentación número 2, titulada ¿Dónde se reunía la iglesia en el Nuevo Testamento? En el anterior programa, la anterior presentación, descubrimos que la palabra iglesia tiene la connotación de asamblea, de reunión, y está unida a personas, no a un edificio en particular. Era la reunión o la asamblea de personas. Podía ser personas cívicas, pero evidentemente cuando estamos hablando de que estas personas se reunían, digamos, con la excusa en común, su excusa común era Cristo, la fe que tenían en Cristo, la salvación que habían obtenido en Cristo y el deseo de compartir a Cristo para aquellos que no lo conocían, para que estos, si así lo deseaban, encontraran la salvación también ellos o aceptaran esa salvación antes de que el tiempo en esta tierra se acabara. Pues bien, iglesia, reunión de personas. Estas personas, ¿dónde se reunían? ¿Dónde tenían esas reuniones? ¿Bajo qué techo? ¿Bajo qué cubierta? Vamos a mirar un número de ejemplos. En el libro de Hechos, Saulo, antes de convertirse en el apóstol Pablo, era la misma persona, Saulo se convirtió en un perseguidor de la iglesia, se convirtió en un perseguidor de el grupo, de las personas, no un perseguidor de edificios, no un perseguidor de ladrillo y piedra, sino de personas. Pero fíjate dónde iba Saulo a por esas personas. Hechos 8:3, pero Saulo hacía estragos en la iglesia. Acuérdate, la iglesia es esa corporación grupal de personas, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres, los echaba en la cárcel. Y sabemos por el mismo testimonio de Pablo que no solo los echaba en la cárcel, sino que mató a personas, o a través de él ordenó que personas murieran en esta persecución a la iglesia. Entonces, Saulo sabe dónde ir a por la iglesia, sabe dónde meterse. No se mete en el templo, no se mete en una sinagoga, no se mete, digamos, en un edificio al que se llama iglesia, se mete a las casas, los habitáculos, donde las personas viven día a día, duermen, comen, etc. En esos lugares, llamado casa, es donde se mete a buscar a la iglesia, a buscar a la gente. Fíjate en Hechos 12, versículos 11 y 12. Pedro, en este caso nos cuesta una historia de Pedro y dice lo siguiente. Cuando Pedro volvió en sí, dijo, ahora sé en verdad que el Señor ha enviado a su ángel y me ha rescatado de la mano de Herodes, Agripa primero, y de todo lo que esperaba el pueblo de los judíos. Había sido rescatado de la cárcel. Al darse cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan, llamado también Marcos, donde muchos estaban reunidos y oraban. O sea, Pedro sale de la cárcel y va a la casa de María, que era la madre de Juan, llamado también Marcos. Marcos, el que escribió el Evangelio de Marcos, Marcos Juan o Juan Marcos, donde muchos estaban reunidos y oraban. ¿Dónde se juntaban? En la casa de María, en este caso. No es el único ejemplo. El Nuevo Testamento está lleno. Dice lo siguiente en Hechos 16. En este caso fue Pablo el que salió de la cárcel. Y en Hechos 16, versículo 40 dice, cuando salieron de la cárcel, tanto Pablo como el que le acompañaba, cuando salieron de la cárcel, fueron a casa de Lidia y al ver a los hermanos los consolaron, los exhortaron y se fueron. Cuando fueron a la casa de Lidia, no vieron solo a Lidia, vieron a los hermanos de la fe que estaban reunidos en la casa de Lidia. Hechos 20:20
Bien saben cómo no rehuí declararles a ustedes nada que fuera útil y de enseñarles públicamente y de casa en casa. Pablo educaba o enseñaba públicamente, iba allá donde estaba la gente, donde hubiera gente. La sinagoga, al río donde iban las mujeres los sábados, allá donde hubiera gente, en el centro de Atenas, donde estaba el centro de discusión teológica e intelectual de aquel entonces. Ahí encontrabas a Pablo para enseñar y de casa en casa. Pablo mismo, cuando nos escribe sus epístolas, sus cartas, la palabra epístolas son cartas, las epístolas de Pablo, fíjense cómo las termina en muchos momentos de esas epístolas. En la carta a los romanos, o la epístola a los romanos, Pablo concluye en el último capítulo 16, lo siguiente. Saluden también a la iglesia, la reunión, la asamblea, saluden a la iglesia, porque no está saludando en el edificio, que está en su casa. En otras palabras, el grupo de gente que se está reuniendo en la casa. Saluden a mi querido hermano Epeneto, que es el primer convertido a Cristo en Asia, provincia occidental de Asia Menor. Saluden a Apeles, el aprobado en Cristo. Saluden a los de la casa de Aristóbulo. O sea, aquellos que se reúnen en la casa de Aristóbulo. Saluden a Heridión, mi pariente. Saluden a los de la casa de Narciso, que son del Señor. En estos momentos tenemos 1, 2, 3, 4 iglesias, 4 congregaciones, 4 asambleas a las que Pablo está saludando en apenas 10, en 3 versículos. ¿Okay? Está saludando a 4 iglesias, 4 agrupaciones. Pero no es el único ejemplo. Primera de Corintios 16. El mismo Pablo dice, los exhorto, hermanos, ya conocen a los de la casa de Estefanas, que fueron los primeros convertidos de Acaya y que se han dedicado al servicio de los santos. Los santos son aquellos que son convertidos. O sea, estos de la casa de Estefanas, aquellos que se reúnen en la casa de Estefanas, que se dedican a servir a la iglesia, se dedican a servir a aquellos que son de Cristo, aquellos que han aceptado a Cristo como su Salvador. Las iglesias de Asia los saludan. ¿Qué iglesias? Las agrupaciones. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa. Los saludan muy afectuosamente en el Señor. En Filipenses, la carta a los Filipenses, Pablo nos dice lo siguiente, todos los santos los saludan. O sea, no son los santos de allá del cielo los que están saludando. Los santos en el Nuevo Testamento se refieren a aquellos que han sido hechos santos porque han aceptado la salvación de Cristo. Cristo lleva nuestros pecados, Él nos da su santidad. Entonces, todos los santos, todos aquellos que son cristianos, que han sido aceptados o que han aceptado, digamos, la salvación en Cristo, son llamados santos. Entonces, todos ellos los saludan, especialmente los de la casa del César. Entonces, este tal César, en su casa, no es el César emperador, en su casa, ¿ok? O incluso sabemos, por ejemplo, que había esclavos en el emperador que en pequeñas habitaciones dentro del palacio se reunían como iglesia, ¿ok? Pero especialmente los de la casa del César les saludan. ¿Quiénes son? Los santos, no solo los de la familia del César, ¿ok? En Colosenses 4:15, saluden a los hermanos que están en Laodicea. Es una ciudad, la ciudad de Laodicea. También a Ninfas y a la iglesia que está en su casa, a aquellos que se reúnen en su casa. Es lo que está diciendo, porque la palabra iglesia es la reunión, la asamblea de los que se reúnen en su casa. Segundo de Timoteo 4:19, saluda a Prisca, Priscila, y a Aquila y a la casa de Onisóforo. Los nombres no son los más bonitos, algunos de ellos, o los más conocidos por lo menos. Filemón y la hermana Apia
y a Arquipo, nuestro compañero de lucha, y a la iglesia que está en tu casa. Se repite y se repite y se repite. Te quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál es el número mínimo de miembros en una iglesia del Nuevo Testamento que se reunía en el nombre de Jesús? Esta pregunta tiene truco. Vivimos un tiempo en el cual se conoce el concepto de las mega churches o las mega iglesias. Iglesias en las cuales uno va y se sienta y parece que está en un anfiteatro y hay 5.000 personas ahí metidas. Vivimos en un concepto en el cual si alguien va a un edificio al que llaman iglesia, recuerda que no es el concepto del Nuevo Testamento, van a un edificio al que llaman iglesia y ese edificio puede sentar a 200 personas y hay 20 personas ahí, da la impresión como que, bueno, somos poquitos, somos un grupito, etc. Pero en el Nuevo Testamento, no bajo nuestra percepción humana, en el Nuevo Testamento, ¿cuál es el mínimo número de miembros de esa asamblea para ser considerado iglesia? Bueno, en Mateo 18:20 Jesús nos lo dice, porque donde están 2 o 3 reunidos, 2 o 3 en asamblea, 2 o 3 juntos, 2 o 3 en esa reunión, en esa asamblea, eso es una iglesia. Porque la palabra iglesia es asamblea. Entonces, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces, ¿cuál es el número mínimo de iglesia en el Nuevo Testamento? 2 o 3. Hay diferentes denominaciones cristianas que, por ejemplo, dicen que si el grupo tiene 10 miembros, no es una iglesia, es una compañía. Si el grupo tiene menos de 12 miembros, no es una iglesia, no es ni siquiera una compañía, es un grupo pequeño. Bueno, déjeme decirle algo. En el modelo del Nuevo Testamento, una reunión de 2, 3, 6 o 12 o 15 o 20 de un grupo de gente reunidos en el nombre de Jesús, en una casa, o en un garaje, o en un parque, o en una oficina, no es un grupo pequeño. Repito, no es un grupo pequeño. Eso es lo que la Biblia dice en el Nuevo Testamento. Una iglesia. Eso es una iglesia. 2 o 3 forman una iglesia. Un poquitito diferente a lo que el nivel eclesiástico o las enseñanzas eclesiásticas por siglos nos han hecho creer, porque nos ha llegado hasta nuestros días y seguimos con ese mismo concepto. Muy bien, vamos a pasar al número 3.